La sal boliviana me picaba en los ojos incluso a través de las gafas tácticas. Había pasado un mes y el regusto a polvo cobrizo y pólvora todavía persistía en mi garganta. La operación Mordisco de Serpiente había concluido oficialmente con éxito. Otro artefacto clase Theta recuperado. Los cultistas neutralizados. Pérdidas mínimas. Mínimas para la Agencia de Seguridad Paranormal, ASP, por supuesto. Para mí, la pérdida de Marco, mi compañero, mi único amigo de verdad en este maldito negocio, no fue mínima. Lo fue todo. Su grito, cuando la criatura de la fisura lo arrastró hacia la oscuridad, todavía resonaba en mis oídos por las noches. Estaba sentado en la sala de interrogatorio, estérilmente blanca, mirando mis manos. 10 años. 10 años persiguiendo sombras, luchando contra lo imposible, domando anomalías, como pomposamente lo llamaba nuestra oficina. 10 años de adrenalina, miedo y pérdidas. Ya había tenido suficiente. No había venido a entregar un informe, sino a poner mi renuncia sobre la mesa, que buscaran un nuevo domador. Cassidy Cage, Monroe, había cumplido su servicio. La puerta siseó suavemente y entró el director Reyes. Como siempre, traje gris impecable, ojos fríos y analíticos tras unas gafas sin montura, ni una sombra de emoción en el rostro. Se sentó frente a mí, depositando sobre la mesa una delgada carpeta marcada como Púrpura 7. Máximo nivel de secreto. Cassidy. Su voz era tan plana como la superficie de un lago helado. Lamento su pérdida. Marco era un operativo valioso. Apreté los dientes. Operativo valioso. No una persona, no un amigo, un recurso. Gracias, señor. He venido a... Sé a qué has venido, Cage. Reyes me interrumpió con un leve gesto de la mano. Tu solicitud ya ha sido considerada. En principio estoy dispuesto a firmarla. Te has ganado un descanso. Levanté una ceja, sorprendido. ¿Tan fácil? Sin ruegos, sin chantajes con el pasado, sin presionar el sentido del deber. No se parecía a Reyes. Pero, ahí estaba. Siempre había un pero. Hay una última petición, una última deuda con la agencia. Deslizó la carpeta hacia mí. Complejo, penumbra 10, meseta de Yellowstone. Abrí la carpeta, imágenes satelitales, esquemas, informes, una estación de investigación de la ASP, disfrazada de laboratorio geotérmico. Oficialmente, estudio de la actividad volcánica. Extraoficialmente, algo relacionado con corrientes oscuras, según el encabezado del proyecto. La jefa era la doctora Lillian Carson, un nombre que me sonaba. Geofísica con reputación de... excéntrica. Por decirlo suavemente. Creía que bajo la corteza terrestre no solo fluía magma, sino también corrientes de alguna energía exótica, vinculadas a la gravedad, el tiempo y... la muerte. La agencia le había dado carta blanca y recursos, enterrando la estación profundamente en la zona protegida, lejos de miradas curiosas. La estación dejó de comunicarse hace 48 horas, continuó Reyes. Silencio total, ni señales de emergencia, ni informes automáticos. El satélite muestra un consumo de energía normal, las firmas térmicas son estables, pero no hay comunicación, ninguna. Quizás solo falló el equipo, una ventisca, tormenta geomagnética. Logré, sugerí, aunque yo mismo no lo creía. En instalaciones de nivel púrpura, los sistemas de comunicación estaban triplemente redundados. La situación geomagnética en la región es realmente inestable, pero no tanto. Todos los canales de respaldo están mudos. El equipo, 12 personas, incluyendo a la doctora Carson y el contingente de seguridad estándar. No podemos enviar un equipo de reparación normal, ¿lo entiendes? El contenido de las investigaciones de Carson es extremadamente específico. Reyes me miró directamente a los ojos. Necesitamos a alguien que sepa a qué podría enfrentarse, que pueda evaluar la situación in situ y, si es necesario, tomar las medidas necesarias. Comprendí a qué se refería con medidas necesarias. Protocolo tierra quemada. Si una anomalía se descontrolaba, destruir todo, incluido el personal.
¿Por qué yo? Hay otros grupos de respuesta rápida. Eres el mejor, Cage, y estás libre. Los demás equipos están en misiones o no tienen suficiente experiencia para una amenaza potencial de este nivel. Además, Reyes se permitió una leve, casi imperceptible sonrisa. De todos modos, pensabas irte. Considéralo un regalo de despedida para la agencia. Una simple comprobación de comunicaciones. Llegas, echas un vistazo, informas de la situación. Lo más probable es que sea un fallo técnico trivial. Un par de días y estarás en tu merecido descanso. Florida, ¿cómo soñabas? Sabía dónde presionar. Los Cayos de Florida, una casa junto al agua, pesca, ron. La imagen de una vida normal, tan lejana y tentadora. Pero algo en su tono, en la facilidad con la que aceptó dejarme ir, me inquietaba. Y esa carpeta. Corriente oscura de Erebus. Erebus. En la mitología griega, la personificación de la oscuridad eterna, el espacio entre la tierra y el inframundo. A Carson le gustaban los nombres grandilocuentes. Miré la fotografía de la doctora Carson. Ojos inteligentes y vivaces, pelo corto canoso, una leve sonrisa. Era fanáticamente devota de su trabajo. ¿Qué habrían desenterrado allí, en las profundidades de Yellowstone? ¿Una simple comprobación de comunicaciones? Zrenia. Exactamente, reconocer e informar. Nada de heroísmos. Si hay algo serio, simplemente transmite las coordenadas. Otros protocolos se encargarán del resto. Reyes se levantó. Un transporte C-130 espera en la base Andrews. Salida en 3 horas. Piloto Wells, un tipo experimentado. El técnico de comunicaciones Sawyer volará contigo. Desplegará un repetidor de alta potencia en el lugar. Todo el equipo necesario ya está preparado. Cerré lentamente la carpeta. La sensación de fatalidad, familiar de docenas de otras misiones, volvía a surgir desde dentro. Esto no parecía una simple comprobación. Parecía un billete de ida. Pero la imagen de Marco, su último grito. Quizás esta última deuda era lo que necesitaba. ¿Para acallar el eco o para reunirme con él? De acuerdo, señor, dije levantándome. La última vez. Reyes asintió. Su rostro permaneció impasible. Suerte, Cage. Y procura volver. En su voz no había ni una pizca de sinceridad. La bodega de carga del C-130 Hércules vibraba tanto que me dolían los dientes. 4 motores turbohélice rugían una canción monótona, adormecedora y a la vez inquietante. Por la ventanilla se extendía la América nocturna, un mosaico de luces de grandes ciudades, que gradualmente daba paso a manchas oscuras de zonas rurales y finalmente a la oscuridad impenetrable de las montañas rocosas. Llevábamos varias horas volando. Sawyer, el joven técnico con ojos demasiado vivos para este trabajo y un eterno chicle en la boca, trasteaba con su equipo, un voluminoso repetidor y un conjunto de herramientas de diagnóstico. Intentaba entablar conversación, contaba alguna historia sobre interferencias sobre el Triángulo de las Bermudas, pero yo respondía con monosílabos. No estaba de humor para charlas. Un mal presentimiento flotaba en el aire, más pesado que el olor a queroseno de aviación. El piloto Wells, un hombre fornido de rostro curtido y ojos tranquilos, salía ocasionalmente de la cabina para estirar las piernas. Llevaba años volando en estas misiones especiales, y lo entendía todo sin palabras. El tiempo empeora, Cage, soltó durante una de esas salidas. Sobre la meseta hay un frente tormentoso. Además, la actividad geomagnética está por las nubes. Prometen una fuerte aurora boreal si las nubes se disipan. Bonito, supongo. Sonrió torcidamente. Pero la comunicación será pésima. ¿Cuán pésima?, Zrenia pregunté. Lo suficiente como para convertir tu sofisticado teléfono satelital en un ladrillo, confirmó mis temores. El GPS también falla. Aterrizaremos con referencias visuales y el radar antiguo. Hay una pista de helicópteros abandonada de la época del servicio forestal, a unos 5 kilómetros de las coordenadas de tu penumbra. No me arriesgaré a acercarme más.
El terreno es complicado y no conviene llamar la atención. Asentí. 5 kilómetros a pie por terreno accidentado, al anochecer, con un tiempo potencialmente malo. Un excelente comienzo para una simple comprobación. Cuando comenzamos el descenso, las sacudidas se intensificaron. El avión era zarandeado de un lado a otro como un juguete. Por la ventanilla azotaba una lluvia mezclada con nieve. A través de los claros entre las nubes, a veces se vislumbraban destellos irreales, verde, esmeralda y violeta, la aurora boreal, intensificada por la tormenta geomagnética. Hermoso y siniestro a la vez. ¡Agárrense! Component Placement resonó la voz de Wells por el intercomunicador. Iniciando aterrizaje. El Hércules rugió sus motores, desplegando el tren de aterrizaje. La Tierra se acercaba rápidamente, una masa oscura y hostil de rocas, pinos dispersos y roca volcánica solidificada. La pista resultó ser exactamente como la describió Wells. Un círculo de hormigón agrietado, cubierto de musgo y maleza raquítica, en medio de la nada. El avión tocó tierra bruscamente, rebotó y tras recorrer la corta pista improvisada, se detuvo. Wells no apagó los motores. «Descarguen rápido, chicos. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Despegaré, daré una vuelta y me iré a la base en Boise. Comunicación según lo programado, cada 6 horas. Si no hay señal tuya, Cage, en 12 horas, activaré el protocolo pérdida de contacto». Sawyer y yo empujamos los contenedores con el equipo y las mochilas por la rampa. Un viento frío y racheado nos golpeó en la cara al instante, trayendo consigo ráfagas de nieve húmeda. El crepúsculo se espesaba rápidamente, tiñendo el cielo de tonos plomizos y lilas. El aire era denso, electrificado, olía a ozono y tierra mojada. El silencio, roto solo por el aullido del viento y el rugido de los motores, oprimía los oídos. «Suerte, Cage», gritó Wells, cerrando la rampa. «Y a ti, Wells, mantén los motores calientes», respondí, aunque sabía que eran palabras vacías. Si algo salía mal, ningún Wells volvería aquí. El avión giró y, rugiendo sus turbinas, se elevó pesadamente del suelo, disolviéndose rápidamente en las nubes bajas. Nos quedamos solos, Sawyer y yo, en medio de la naturaleza salvaje de Yellowstone, bajo la mirada indiferente de un cielo tormentoso. «Bien, jefe. ¿Ahora a dónde?» Sawyer se estremeció, subiéndose la capucha de su chaqueta impermeable. Intentaba parecer animado, pero en su voz se oía nerviosismo. Encendí el navegador de mi muñeca. La pantalla parpadeó, se cubrió de interferencias y luego mostró un conjunto caótico de símbolos. El GPS no funcionaba. La brújula también se comportaba de forma extraña. La aguja temblaba, incapaz de determinar la dirección. «Hemos llegado», murmuré. «La tormenta geomagnética está en pleno apogeo. Iremos a la antigua». Saqué del macuto un mapa de papel y una brújula de líquido normal. La aguja también temblaba, pero no tanto. «Tenemos que ir al noreste, unos 5 kilómetros. Según el mapa, debería haber un viejo camino de tractores que lleva al complejo». Nos echamos las mochilas a la espalda. El equipo de Sawyer era pesado, pero no se quejó. Avanzamos, hundiéndonos hasta los tobillos en la tierra empapada y la nieve fangosa. El viento arreciaba, aullando en las rocas y las copas de los escasos árboles. Me pareció que en ese aullido se oían otros sonidos, un zumbido bajo, como si emanara de debajo de la tierra, y algo parecido a ¿susurros? Multitud de voces, fusionándose en un coro ininteligible. ¿Oyes eso, Sawyer?, Zrenia pregunté deteniéndome. El técnico aguzó el oído, frunciendo el ceño. «Solo el viento, jefe. Bueno, quizás algún eco en las rocas. La acústica aquí es rara». Negué con la cabeza. Deben haber sido imaginaciones mías. El cansancio, los nervios, los recuerdos de Marco. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Solo se hacía más fuerte con cada paso que nos acercaba a Penumbra 10. Este lugar no estaba bien. Se sentía antiguo, ajeno y hostil.
Recordé un fragmento de una leyenda de los Shoshone locales que había leído en el dossier de Carson, sobre las cimas cantantes, grietas en la tierra de donde a veces se oían las voces de los ancestros, y sobre el tabú: no silbes cerca de las fumarolas, no despiertes a los espíritus dormidos. ¿Y si Carson había despertado algo peor que espíritus? El crepúsculo dio paso definitivamente a la noche. Los destellos violetas de la aurora danzaban sobre nuestras hesas, filtrándose a través de las nubes y arrojando sobre la tierra una luz fantasmal y mortecina. Caminábamos en silencio, orientándonos por la brújula y el apenas perceptible rastro del viejo camino. Adelante, en la oscuridad, debía esperar el edificio del complejo, pero por ahora solo se veía un páramo sin vida y rocas, parecidas a los colmillos de una bestia desconocida. El sendero nos llevó hasta el perímetro. Una alta valla de malla metálica con alambre de espino en la parte superior, sensores de movimiento estándar, cámaras de vigilancia. Todo parecía intacto, pero inquietantemente inmóvil. Las luces infrarrojas de las cámaras no estaban encendidas, los sensores no reaccionaban a nuestra aproximación. O el sistema estaba sin energía, o completamente fuera de servicio. La puerta estaba cerrada con una cerradura electrónica, pero al lado bostezaba un agujero cuidadosamente cortado en la malla, obra claramente profesional, posiblemente con un cortador de plasma. ¿Alguien había abandonado el complejo por esta vía? ¿O había entrado? Extraño, jefe, susurró Sawyer, iluminando el agujero con su linterna. Parece una evacuación apresurada, pero ¿por qué no por la entrada principal? Quizás la entrada principal estaba bloqueada desde dentro, supuse, deslizándome por el agujero. O desde fuera. El territorio del complejo era pequeño. Un edificio administrativo de una planta de hormigón gris, varias construcciones auxiliares, un gran hangar que probablemente ocultaba la entrada al pozo y la pista de helicópteros, la misma a la que Wells no pudo acercarse. Todo sumido en la oscuridad. Solo unas pocas luces de emergencia en las paredes de los edificios arrojaban manchas amarillas y tenues sobre el asfalto mojado. El viento arrastraba hojas caídas y granizo de nieve por el suelo. Ni un sonido, excepto el aullido de la tormenta. Ni una luz en las ventanas. Comprobemos el edificio administrativo, decidí, desenfundando mi pistola reglamentaria, una fiel H y K USP con linterna modificada bajo el cañón. Sawyer sacó la suya, una Glock más ligera. Aunque era técnico, había recibido la formación básica de operativo de la ASP. La puerta del bloque administrativo no estaba cerrada con llave. Se dio fácilmente, abriendo paso a un pasillo oscuro. Dentro olía a ozono, polvo y algo más. Un olor débil, apenas perceptible, a materia orgánica en descomposición. ¿O me lo parecía? La iluminación de emergencia funcionaba también aquí. Tenues bombillas rojas bajo el techo apenas disipaban la penumbra. Avanzamos por el pasillo, revisando las habitaciones, oficinas, laboratorios, sala de descanso. En todas partes, la misma imagen. Rastros de actividad interrumpida bruscamente. Sobre las mesas, tazas a medio beber con té o café enfriado, algunas con moho en la superficie. Ordenadores encendidos, pero con pantallas oscuras o congeladas en los salvapantallas de la ASP. En los laboratorios, herramientas esparcidas, contenedores abiertos con muestras de roca, osciloscopios funcionando pero sin mostrar nada. Como si la gente simplemente se hubiera levantado y salido en medio de la jornada laboral, o se hubiera evaporado. «Mire esto, jefe», llamó Sawyer desde la sala de seguridad junto a la entrada. El puesto de guardia estaba vacío. Sobre la mesa había una lata abierta de bebida energética. Al lado, el registro de servicio, abierto en la fecha de ayer. La última anotación fue hecha por el guardia Paxton, lo comprobé en el dossier, a las 17 horas. Todos los sistemas en orden. Actividad geomagnética elevada. La doctora Carson y el geólogo Robertson han descendido al pozo Erebus para tomar muestras cerca del núcleo de la excavación.
La siguiente entrada debería haberse hecho a las 18 horas, pero no estaba. Pero lo más espeluznante estaba en los monitores de videovigilancia. La mayoría de las pantallas mostraban sin señal, o una estática gris de interferencias, pero una, conectada a la cámara sobre la entrada del ascensor del pozo, funcionaba. La imagen estaba congelada. Mostraba el pasillo frente al ascensor. Las puertas del ascensor estaban abiertas. Delante de ellas había una persona con bata de laboratorio, de espaldas a la cámara. No se movía. La imagen era estática, como una fotografía. ¿Es una grabación?, Zrenia preguntó Sawyer, intentando hacer clic con el ratón. El sistema no respondía. No, miré más de cerca. Es una transmisión en directo, pero está congelada, como si el propio tiempo se hubiera detenido en ese punto. Iluminé con la linterna el código de tiempo en la esquina de la pantalla. También estaba congelado. 17:48:12. Aproximadamente una hora después de la última anotación de Paxton. ¿Qué ocurrió en esos minutos? La sensación de presencia ajena que había sentido fuera, aquí, en los pasillos vacíos y resonantes, se volvió casi tangible. Parecía que alguien nos observaba desde los rincones oscuros, desde detrás de los monitores apagados, desde las rejillas de ventilación. El aire era pesado, opresivo, como si el propio espacio estuviera impregnado de miedo y expectación. Varias veces me pareció oír un susurro bajo, similar al que había afuera, o notar por el rabillo del ojo algún movimiento en la visión periférica. Pero bastaba girarse para no encontrar nada. Vacío. Sawyer también estaba nervioso. Miraba a su alrededor constantemente, apretando con más fuerza su pistola. «Jefe, esto no me gusta nada. Se parece a Marienhof 7». Recordaba los informes sobre Marienhof 7, otra base aislada de la ASP en el Ártico, donde todo el personal desapareció sin dejar rastro tras experimentos con estasis criogénica y campos Poissy. El equipo de rescate solo encontró edificios vacíos y rastros de una lucha incomprensible. El caso se clasificó, la instalación fue volada. No saquemos conclusiones todavía, dije, intentando mantener la calma al menos exteriormente. Necesitamos encontrar la enfermería. Si hubo heridos, debería haber registros allí. Salimos de la sala de seguridad. Las tenues luces de emergencia proyectaban nuestras sombras largas y distorsionadas en las paredes. El silencio oprimía. Y en ese silencio, me pareció oír de nuevo el susurro, esta vez más claro. ¿Sonaba dentro de mi cabeza, o eran interferencias del auricular? Toqué el auricular. Estaba apagado. El susurro cesó. Probablemente solo los nervios. 10 años en la ASP no pasan en balde, especialmente después de Bolivia. La enfermería debe estar al final de esta ala, dije, consultando el plano del edificio en la pared. Avanzamos por el pasillo, cada paso resonando en el opresivo silencio de la estación vacía. La sensación de que no estábamos solos se hacía cada vez más fuerte. La puerta de la enfermería estaba entreabierta. Ya desde aquí, desde el pasillo, percibí un olor agudo y nauseabundo, una mezcla de antisépticos, alcohol y sangre reseca. Empujé la puerta con el hombro, manteniendo la pistola lista. Sawyer entró detrás. Su rostro había palidecido. La enfermería era una pequeña habitación con 2 camillas, un armario de medicamentos y una mesa con un ordenador, y estaba destrozada. Una camilla volcada, las sábanas tiradas por el suelo e impregnadas de manchas parduzcas. En la pared, una espeluznante huella de mano ensangrentada y salpicaduras, como si alguien hubiera estado agonizando o defendiéndose. La mesita médica volcada, instrumentos y ampollas esparcidos por el suelo. El aire era pesado, impregnado del olor a sufrimiento y muerte. «Dios mío», exhaló Sawyer, retrocediendo un paso. Entré con cautela, tratando de no pisar nada. Examiné las manchas en la pared y el suelo. Sangre, mucha sangre. Pero no había cuerpos, ni aquí ni en la sala de procedimientos contigua, que también mostraba signos de lucha.
una silla volcada, el cristal roto de un armario. «¿Qué pasó aquí?», Zrenia murmuró Sawyer, lamiéndose los labios nerviosamente. «Parece una pelea o un ataque», respondí, examinando el suelo. Encontré varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros, munición estándar de la seguridad de la ASP. Eso significaba que Paxton o su relevo habían usado sus armas. ¿Pero contra quién? Mi atención se centró en el ordenador de la mesa. Funcionaba con la energía de emergencia. La pantalla mostraba el logotipo del sistema médico de la ASP. Me senté a la mesa, ignorando una mancha pegajosa en el teclado. El sistema pedía una contraseña, pero los códigos de acceso estándar de la ASP funcionaron. Abrí el registro de pacientes. En los últimos días solo había 2 entradas, ambas hechas por el médico de guardia apellidado Chen. La primera de hacía 2 días. Paciente, geólogo Andrew Robertson. Diagnóstico: fractura cerrada de tibia izquierda con desplazamiento. Circunstancias: paciente trasladado desde el pozo Erebus, tras incidente cerca de la perforadora a 1950 metros de profundidad. Según los acompañantes, Robertson gritó de repente, se agarró la cabeza, perdió el equilibrio y cayó sobre la columna de perforación. Se queja de fuerte dolor de cabeza, desorientación y voces antes de perder el conocimiento. Pupilas dilatadas, reacción a la luz débil. Se recomienda evacuación urgente para examen neurológico. Fruncí el ceño. ¿Voces? Coincidía con mis propias sensaciones y las leyendas sobre las cimas cantantes. La segunda entrada se hizo ayer, sobre las 17:20, poco antes de que la estación enmudeciera. Paciente: doctora Lillian Carson. Diagnóstico: traumatismo cráneoencefálico. Pérdida de conocimiento de génesis incierta. Circunstancias: trasladada desde el pozo Erebus inconsciente. Según el guardia Paxton, se encontraba cerca del núcleo de la excavación, profundidad aproximadamente 2000 metros, observando el trabajo de la nueva perforadora de resonancia. Se desplomó súbitamente, no reacciona a estímulos externos. Sin traumatismos visibles, respiración superficial, pulso filiforme. Pupilas contraídas, no reaccionan a la luz. Signos de posible intoxicación aguda tóxica o psicotrópica. Influencia anómala del campo de la corriente Erebus. Ahí se cortaba la entrada. Así que tanto Robertson como Carson resultaron afectados abajo, junto al núcleo de la excavación. Y ambos incidentes estuvieron acompañados de síntomas extraños. Voces, pérdida de conocimiento. Algo en la profundidad estaba afectando a la gente. Y luego algo ocurrió aquí, en la enfermería. Quizás Robertson, dejado aquí con la fractura, o Carson al despertar, o algo más. Revisé las últimas entradas en el registro del sistema del ordenador. Nada inusual hasta las 17:55 del día anterior. Y luego, un pico repentino de consumo de energía por algún dispositivo desconocido conectado a la red médica. Y 5 minutos después, el corte total de la alimentación principal. Pico de energía. 5 minutos. Murmuré. ¿Qué pudo ocurrir en ese tiempo? Mi mirada cayó sobre el armario metálico de medicamentos. La puerta estaba ligeramente entreabierta, la cerradura forzada. Dentro reinaba el desorden, pero noté paquetes vacíos de sedantes potentes y varios paquetes vacíos de estimulantes de campo del tipo anfetamínico. ¿Alguien intentó primero calmar a alguien y luego quizás reanimarlo? ¿O al revés? Sawyer, mientras tanto, inspeccionaba la sala de procedimientos. «Jefe, aquí. Mire». En el suelo de la sala de procedimientos, cerca de la silla volcada, había una pequeña grabadora digital, un modelo estándar de la ASP para notas de campo. La recogí. La carcasa estaba intacta. Pulsé el botón de reproducción. Tras un breve siseo, se oyó una voz, femenina, jadeante, asustada. La voz de la doctora Carson. Grabación número 17.
Ellos han venido a por Andrew, gritaba. Hablaba de las voces que lo llamaban, que le llamaban a unirse. Oh Dios, sus ojos están vacíos. Paxton intentó detenerlo, pero él, tan fuerte. Me encerré en la sala de procedimientos. Oigo disparos, golpes. Eso ya está aquí. Está forzando la puerta. No es Andrew, es... La grabación se interrumpió con un grito agudo y el sonido de un golpe, tras lo cual sobrevino el silencio, roto solo por un leve y rítmico ¿crujido? Como si se rompieran ramas secas o huesos. Apagué la grabadora. Mis manos temblaban ligeramente. Ahora el cuadro se aclaraba. Robertson, bajo la influencia de algo del pozo, se había vuelto loco. Atacó al personal. Paxton intentó detenerlo, usó su arma. Carson grabó los últimos momentos antes de que... ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Y quién o qué forzaba la puerta? ¿Qué era ese crujido? Sawyer, mi voz sonó ronca. Prepara el repetidor. Necesitamos contactar urgentemente con Reyes. Y luego bajamos al pozo. El técnico me miró con los ojos muy abiertos. Jefe, ¿habla en serio? Después de esto, allí abajo están las respuestas, lo interrumpí. Y posiblemente supervivientes. La doctora Carson podría estar herida, pero viva. Debemos comprobarlo. Aunque en el fondo, comprendía que las posibilidades de encontrar allí algo más que horror eran ínfimas. Pero era mi trabajo, mi última deuda. Y además, ese crujido en la grabación me recordó otro sonido, el sonido que hacía la criatura en Bolivia cuando rompía los huesos de Marco. El hangar que ocultaba la entrada al pozo era enorme y resonante. Una corriente de aire circulaba bajo el alto techo, balanceando las cadenas de las grúas de carga y creando la ilusión de movimiento en las sombras. En el centro del hangar se encontraba la masiva estructura del montacargas del pozo, una jaula de acero capaz de albergar un camión pequeño. Al lado, la consola de control, cubierta de polvo. Y de nuevo, el mismo silencio opresivo y desolación. Sawyer, pálido pero sereno, desplegó rápidamente su repetidor cerca de la entrada del hangar, conectándolo a un generador de reserva. Sigue sin haber comunicación, jefe. Puras interferencias. Ni siquiera este monstruo atraviesa la barrera, la tormenta geomagnética o algo más está bloqueando la señal. Sigue intentándolo. Cada media hora, ordené, revisando mi equipo. Arma, munición, linternas, botiquín, dosímetro, escáner portátil de actividad anómala. Yo bajo. ¿Solo? Jefe, es una locura. Te necesito aquí para mantener la comunicación si aparece, y para pedir la evacuación si no vuelvo en 6 horas. Lo miré a los ojos. Si en 6 horas no estoy aquí, vete. Coge el kit de emergencia, el mapa, y dirígete al punto de evacuación. ¿Entendido? Sawyer tragó saliva, pero asintió. Entendido, jefe. Tenga cuidado. Me acerqué a la consola de control del ascensor. Estaba activa, alimentada por la misma red de emergencia. Llamé a la jaula. Los mecanismos cobraron vida con un chirrido y, tras un par de minutos, la pesada plataforma ascendió desde la oscura boca del pozo. Entré, cerré la puerta de reja y pulsé el botón del nivel deseado. Nivel menos 1950 metros, donde ocurrió el incidente con Robertson. La profundidad máxima indicada en la consola era menos 2000 metros, núcleo de la excavación. Iría allí después, si sobrevivía. La jaula se sacudió y comenzó un lento descenso hacia la oscuridad. Los primeros cientos de metros, las paredes del pozo eran normales, anillos de hormigón, con algo de humedad filtrándose aquí y allá. Pero luego empezó lo extraño. Las paredes comenzaron a brillar, un resplandor débil y fantasmal, azul-violeta, similar al color de la aurora que habíamos visto fuera. No provenía de lámparas, no había aquí, sino de la propia roca, como si la piedra estuviera impregnada de esa luz fría y sobrenatural.
El dosímetro en mi muñeca chasqueó suavemente, indicando un ligero aumento del fondo radiactivo, pero el escáner de actividad anómala se disparó. Su aguja oscilaba en la zona roja. «Corriente oscura de Erebus», murmuré. Carson había encontrado su corriente, y era real, y peligrosa. Cuanto más bajaba el ascensor, más brillante se volvía el resplandor, y más fuerte se sentía la presión. No física, sino más bien mental. El aire se volvió frío, inmóvil. El silencio era absoluto, roto solo por el chirrido de los cables del ascensor. Pero no era un simple silencio. Era un silencio lleno de expectación y de sonidos que nacían en algún lugar al borde del oído. Susurros, sonidos bajos y rasposos, como si alguien o algo se moviera en la oscuridad detrás de las paredes del pozo. Se acercaban y se alejaban, creando una inquietante sensación de persecución. Y entonces oí las voces, fragmentos de frases distorsionadas e interrumpidas que resonaban por el pozo, reflejándose en las paredes brillantes. Se parecían a interferencias de radio, pero se adivinaban entonaciones humanas, súplicas, gritos, risas, susurros. A veces me parecía oír la voz de Carson, a veces la de Robertson, a veces la de Paxton. Y una vez me pareció oír la voz de Marco. «Cage, ayuda, hace frío aquí». Sacudí bruscamente la cabeza apretando la pistola. Eran alucinaciones, la influencia del campo o de la corriente oscura. Afecta al cerebro, a la conciencia. Hay que resistir, controlarse. El ascensor redujo la velocidad y se detuvo con un suave golpe. Las puertas se abrieron con un chirrido. Me encontré en un amplio túnel excavado en la roca. Las paredes aquí también brillaban con una luz azul fantasmal, pero más débil que en el pozo. A lo largo del túnel corrían cables y tuberías, brillando tenuemente en la luz incierta. En algún lugar adelante se veía una curva. El aire estaba viciado, olía a humedad, ozono y... de nuevo esa apenas perceptible nota de descomposición. Salí del ascensor, encendí la linterna bajo el cañón. Su brillante haz arrancó de la penumbra rastros de lucha, arañazos en las paredes, varios casquillos en el suelo, manchas oscuras parecidas a sangre. Claramente, algo había ocurrido aquí. Posiblemente, fue aquí donde Paxton intentó detener a Robertson enloquecido. El escáner de actividad anómala seguía disparado, y a los susurros y voces se añadió un nuevo sonido. Un zumbido bajo y vibrante, procedente de algún lugar en la profundidad del túnel. Se sentía no tanto con los oídos como con todo el cuerpo, penetrando bajo la piel, provocando un desagradable temblor. Avancé, manteniendo el arma lista. Cada paso resonaba con un eco profundo. El brillo azul de las paredes pulsaba al ritmo del bajo zumbido, creando un ritmo hipnótico e inquietante. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Me parecía que sonaban muy cerca, tras la siguiente curva, en los nichos a lo largo de las paredes. Y las voces se volvieron más insistentes. Ya no eran solo un eco. Susurraban directamente al oído, llamándome por mi nombre, prometiendo paz, olvido, unión. Sé uno de nosotros, Cage. Suelta el dolor. Aquí no hay muerte, solo el canto de Erebus. La voz de Marco sonaba especialmente clara. No temas, Cage. No da miedo. Te gustará. Apreté los dientes, intentando ahuyentar la obsesión. No era Marco, era una trampa, una ilusión creada por este maldito lugar. Levanté la pistola, listo para disparar a cualquier sombra, a cualquier fuente de sonido. Doblé la esquina y me detuve en seco. Delante, en la tenue luz azul, se veía un tramo largo y recto del túnel, y no estaba vacío. Lo que vi en el túnel hizo que se me helara la sangre en las venas. Era una procesión, una lenta y silenciosa columna de personas, caminando en fila india desde la profundidad del túnel, hacia algún lugar adelante, en la oscuridad. Eran una decena, hombres y mujeres con batas de laboratorio, monos de trabajo,
uniformes de seguridad de la ASP. Se movían con una fluidez antinatural, sonámbula, con las cabezas gachas, mirando al suelo. Sus rostros estaban pálidos, ausentes, sus ojos vacíos, sin ver. Algunos estaban heridos. Uno tenía un brazo colgando en un ángulo neestéstveni. Otro tenía una enorme mancha de sangre extendida en su bata. Pero no le prestaban atención, continuando su monótona marcha. No se parecían a los zombis de las películas. No arrastraban los pies, no gemían, no intentaban atacar. Simplemente caminaban. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la fuente del zumbido? ¿Hacia el núcleo de la excavación? Me quedé inmóvil, oculto tras un saliente de roca, observando esta espeluznante danza macabra. El brillo azul de las paredes arrojaba reflejos mortecinos sobre sus rostros, haciéndolos parecer estatuas vivientes. El aire a su alrededor parecía más denso, más frío. El bajo zumbido, que emanaba de la profundidad del túnel, se sentía más fuerte aquí, y se mezclaba con un silencioso y polifónico susurro o canto. Un coro ininteligible que erizaba el vello de la nuca. Reconocí a uno de los caminantes, el geólogo Robertson. Su pierna estaba torcida de forma antinatural, pero caminaba sin cojear, como si no sintiera dolor. Sus ojos estaban absolutamente vacíos. Un poco más allá iba una mujer con uniforme médico, la doctora Chen, a juzgar por el dossier, la misma que había hecho las anotaciones en la enfermería. Su rostro estaba sereno, pero en su cuello se veían oscuras marcas de estrangulamiento. Y cerrando la procesión iba el guardia Paxton. Su uniforme estaba rasgado, en su pecho se veían rastros de disparos, pero también caminaba como si nada, balanceándose al ritmo de un compás invisible. Pasaron junto a mi escondite sin verme, o sin prestarme atención, como si yo fuera un espacio vacío para ellos. Iban hacia algún objetivo propio, guiados por una fuerza desconocida. Cuando el último de la procesión desapareció tras la curva, salí con cautela de mi escondite. ¿Qué era aquello? ¿Muertos vivientes? ¿Personas bajo el control de la corriente oscura? La grabación de Carson decía que Robertson se había vuelto loco, había atacado a la gente. Pero estos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Decidí seguirlos, manteniendo una distancia segura. El túnel comenzó a serpentear, descendiendo cada vez más profundo. El brillo azul se intensificaba, el zumbido se hacía más fuerte y el coro de voces más insistente. Ahora oía claramente las palabras, repetidas una y otra vez. Únete, sé parte, escucha el canto de Erebus. Las voces se metían en mi cabeza, intentaban subyugar mi voluntad. Sentí un extraño y aterrador deseo de ir hacia ellos, de unirme a la procesión, de arrojar el arma, el miedo, las dudas, y simplemente caminar hacia adelante, hacia la fuente de esa llamada, hacia la promesa de paz y unidad. La voz de Marco volvió a sonar en mi auricular, aunque estaba apagado. «Ven, Cage, no te resistas. Es fácil. ¡Cállate!» Component placement. Rugí al vacío, golpeándome el casco. El dolor me despejó un poco. Saqué del bolsillo un trozo de tiza, una vieja costumbre de los tiempos de la limpieza de las catacumbas bajo Bucarest, y comencé a hacer marcas en las paredes cada 10 metros, solo para asegurarme de que no estaba caminando en círculos. Y entonces ocurrió algo extraño. Tras pasar otra curva, vi delante mi propia marca de tiza, la misma que había puesto un par de minutos antes. ¿Había vuelto al punto de partida? ¿Pero cómo? El túnel siempre había ido hacia adelante y hacia abajo. Maldije. Este lugar jugaba con mi percepción del espacio. Déjà vu del que advertían los psicólogos de la ASP al trabajar en zonas psicoactivas, o algo peor. Lo intenté de nuevo, siguiendo con más atención las curvas y los puntos de referencia. De nuevo la misma historia. Tras unos minutos, volví a encontrarme con mi propia marca. El túnel se cerraba sobre sí mismo, como una cinta de Moebius. Una trampa.
¡Mierda! Me detuve, intentando pensar. La procesión había pasado por aquí sin problemas. Eso significaba que había un camino correcto. O simplemente no percibían esta anomalía espacial. Quizás debía seguir adelante, ignorando la sensación de desorientación, o... Miré mi flecha marcada con tiza, que apuntaba hacia adelante. Luego miré la pared de enfrente. Allí no había marcas. Me acerqué a ella. Mi mano atravesó la roca como si no existiera. Una ilusión. La pared era falsa. Detrás se abría otro pasadizo, que descendía bruscamente. De allí provenían el zumbido y el canto, mucho más fuertes y claros. Allí se había ido la procesión. Entré en el pasadizo oculto. El aire aquí era aún más frío. El brillo azul, casi cegador. El descenso era empinado, con toscos escalones de piedra. Las voces en mi cabeza se intensificaron, convirtiéndose en un coro ensordecedor que impedía pensar, presionando la conciencia. Más cerca, ven a nosotros. Sé parte de la eternidad. Escucha nuestro canto. Apreté los dientes, concentrándome en cada paso, en la respiración, en la sensación del frío metal de la pistola en mi mano. No me rendiría. Tenía que ver qué había al final de este camino. Tenía que saber qué era el canto de Erebus. El descenso terminó. Me encontré al borde de una enorme y espaciosa caverna, una sala kárstica de dimensiones colosales, que se perdía en la oscuridad por arriba y por abajo. Las paredes de la caverna brillaban con la misma luz azul sobrenatural, pero la fuente de esa luz estaba en el centro. Lo que vi allí superó todas mis peores pesadillas. En el centro de la gigantesca caverna, bañada por una pulsante luz azul-violeta, se alzaba algo. Un enorme conglomerado informe de carne. Del tamaño de una casa pequeña, giraba lentamente y pulsaba, como un corazón monstruoso. No era una masa única, sino un entrelazamiento de cientos, quizás miles de cuerpos humanos, fusionados en uno solo. Brazos, piernas, cabezas, torsos. Todo estaba entretejido, incrustado uno en otro, formando una escultura grotesca y pesadillesca de biomasa viva. Algunos rostros aún conservaban una semejanza de rasgos humanos, congelados en un grito mudo o una sonrisa extática. Otros estaban distorsionados hasta ser irreconocibles, convertidos en excrescencias informes en el cuerpo de esta colmena. El brillo azul emanaba de la profundidad misma de esta masa, filtrándose a través del entrelazamiento de cuerpos. Y era precisamente de allí de donde provenía el ensordecedor coro polifónico que había oído en los túneles. Ahora no era solo un susurro o un canto, era el rugido de miles de conciencias fusionadas en una, abrumador, destructivo para cualquier pensamiento individual. Sentía cómo golpeaba mi mente, intentando irrumpir, disolver mi yo en esta locura colectiva. Sé con nosotros, sé parte. Somos la unidad, somos la eternidad. Alrededor de la base de esta masa singular, como mentalmente bauticé a este monstruo, estaban aquellos a quienes había visto en la procesión. Robertson, Paxton, la doctora Chen y otros empleados de la estación. Estaban inmóviles, con las cabezas echadas hacia atrás, dirigiendo sus ojos vacíos hacia la masa pulsante. Parecían devotos orando ante su deidad. Y entonces vi cómo sucedía. Uno de los empleados, que estaba más cerca de la masa, un joven técnico que no recordaba del dossier, dio un paso adelante. Extendió las manos hacia la masa pulsante. De la masa se extendieron varios tentáculos flexibles, parecidos a flagelos. Se enroscaron alrededor del técnico, atrayéndolo hacia sí. No se resistió. En su rostro había una sonrisa beatífica. Se oyó un sonido repugnante, húmedo y crujiente, como si se rompiera hielo o cartón mojado. El técnico gritó, brevemente, ya fuera de dolor o de éxtasis, y su cuerpo comenzó a hundirse en la masa. La carne a su alrededor burbujeó, envolviéndolo, absorbiéndolo, entretejiéndolo en la estructura general.
En pocos segundos se volvió indistinguible de los otros cuerpos que componían esta colmena de pesadilla. Su conciencia, su personalidad, su dolor y miedo. Todo se vertió en el coro general, intensificándolo con una voz más. La masa aumentó ligeramente de tamaño. Su pulsación se volvió más intensa. Crecía. Absorbía a cualquiera que se acercara lo suficiente, volviéndose más fuerte, más grande, más poderosa. Sentí náuseas. Retrocedí hacia la sombra cerca de la entrada de la caverna, luchando contra las arcadas y la ola de presión mental. Era repugnante, incorrecto, una violación de todas las leyes imaginables de la naturaleza y la existencia. Un ser colectivo, nacido del sufrimiento y la locura, que absorbía individualidades y creaba a partir de ellas un organismo único y pensante. El coro en mi cabeza se volvió insoportable. Ahogaba mis propios pensamientos, intentaba imponer sus deseos. Acércate, no temas, es la liberación, es la unidad. Estás cansado, Cage. Perdiste a Marco. Te lo devolveremos. Ya está aquí. Te espera. Sé con nosotros. Me tapé los oídos con las manos, aunque sabía que era inútil. El sonido no venía de fuera, nacía dentro de mi cráneo. Caí de rodillas, luchando contra el deseo de gritar o simplemente rendirme, permitir que esta corriente me arrastrara. La imagen de Marco, sonriendo, tendiéndome la mano desde el corazón mismo de la masa pulsante, apareció ante mis ojos. ¡No! Golpeé el suelo de piedra con el puño. El dolor me despejó por un momento. Soy Cassidy Monroe. Soy un domador de anomalías. No me rendiré. Debo entender qué es esto. ¿Cómo apareció? ¿Cómo detenerlo? Mi mirada cayó al lado opuesto de la caverna. Allí, en un pequeño nicho iluminado por una lámpara separada, se veía algún tipo de terminal. Una consola de ordenador. Parecía un laboratorio de campo o un puesto de observación. Posiblemente perteneciente a la doctora Carson. Si había respuestas en algún lugar, era allí. Reuniendo los restos de mi voluntad, me puse de pie. Tenía que cruzar el espacio abierto de la caverna, rodeando el corazón pulsante del abismo y sus silenciosos acólitos. El riesgo era enorme. Si la masa me detectaba, si el coro finalmente quebraba mi voluntad. Pero no había otra salida. Respiré hondo, intentando filtrar el ruido mental, y salí de la sombra hacia la fantasmal luz azul de la caverna. El coro rugió con nueva fuerza, como si sintiera mi presencia. Está aquí, el extraño. Se resiste, atrapar, absorber, hacerlo parte. Corría agachado, intentando mantenerme cerca de la pared de la caverna, lejos de la masa central. Los pies se hundían en algo pegajoso y resbaladizo en el suelo. Parecía algún tipo de baba orgánica secretada por el monstruo. El coro en mi cabeza rugía, presionaba, intentaba paralizar mi voluntad. Imágenes de Marco sonriendo y atrayéndome destellaban ante mis ojos con una frecuencia aterradora. «No te vayas, Cage. Quédate con nosotros. Aquí no hay dolor». Lo ignoré. Corría hacia la luz salvadora de la lámpara sobre la consola en el nicho. Varias figuras de la procesión giraron lentamente la cabeza en mi dirección. Sus ojos vacíos seguían mi movimiento, pero no intentaron detenerme, como si supieran que el depredador principal, la propia masa, pronto se ocuparía de mí. Entré de golpe en el nicho, girando bruscamente, levantando la pistola. Nadie me había seguido, por ahora. El nicho era una pequeña área relativamente limpia de la caverna, donde Carson, aparentemente, había realizado sus últimas investigaciones. Aquí había una robusta consola de titanio con varios monitores, herramientas esparcidas, muestras de roca con un extraño brillo azul, montones de impresiones y una tableta. Uno de los monitores estaba activo. En él brillaba un esquema del corte geológico de la meseta de Yellowstone, con un punto rojo pulsante en la profundidad. Obviamente, el lugar de la excavación. Al lado parpadeaba el icono de un archivo no leído de alta prioridad. Me senté rápidamente ante la consola
intentando ignorar el opresivo coro y la sensación de peligro inminente. Contraseña. Por supuesto, estaba protegido por contraseña. Probé los códigos estándar de la ASP. No funcionaron. El apellido Carson, no. El nombre del proyecto Penumbra 10. Número. Erebus. Sí. La pantalla se desbloqueó, dando acceso al sistema de archivos. Había poco tiempo. Encontré rápidamente aquel archivo parpadeante. Título: Corriente Erebus. Campo resonante de Thanatos. Hipótesis final. La hipótesis final. Aparentemente, lo último que Carson logró escribir antes de que abrí el archivo. No era un informe científico seco, sino más bien un diario personal, mezclado con fórmulas, diagramas y reflexiones desesperadas. Fecha de ayer, 17:35. Es real. La corriente oscura de Erebus no es solo energía exótica, es un campo necrofantómico, un flujo generado por una fisura tectónica antiquísima que conduce a algo más allá de nuestra comprensión, quizás al núcleo mismo del planeta, o a otra dimensión. Este flujo no solo transporta energía, sino información, ecos de muerte. Miles de millones de años de estrellas extinguiéndose, organismos muriendo, la entropía del universo, todo concentrado aquí, en este campo resonante de Thanatos. Leía y se me erizaba el pelo. La geofísica esotérica Carson había desenterrado algo verdaderamente horrible. Perforamos demasiado profundo. El láser orgánico resonante, estabilizado por generadores de condensado de Bose. Pensamos que controlábamos el proceso, pero solo abrimos la caja de Pandora. La corriente Erebus comenzó a filtrarse, saturando la roca, el agua y a nosotros. Los primeros síntomas aparecieron en los geólogos. Dolores de cabeza, alucinaciones, voces. Lo atribuimos al cansancio, al aislamiento, a las tormentas geomagnéticas. ¡Qué estupidez! El campo de Thanatos posee una propiedad única. Es capaz de coser. No solo materia inorgánica, de ahí los extraños cristales azules, sino también biomasa, y lo más aterrador, conciencias. Destruye los límites de la individualidad, fusionando pensamientos, recuerdos, emociones en una única mente colectiva, como un enjambre o una colmena. Robertson fue el primero en ceder por completo. El campo quebró su mente tras la caída cerca de la perforadora. Se convirtió en un conductor, el primer nodo de la red. Volvió a la estación diferente, hablaba del canto, de la unidad, intentó convencernos de unirnos. Cuando nos negamos, él se volvió agresivo. Pobre Paxton, intentó detenerlo. Lo comprendí demasiado tarde, cuando recuperé la conciencia en la enfermería tras el desmayo cerca del núcleo. El coro ya sonaba en mi cabeza. Me llamaba. Los vi a todos los que habían muerto aquí, y a los que aún estaban vivos, pero ya conectados. Estaban construyendo un cuerpo, a partir de sí mismos, de aquellos a quienes atraparon, la masa singular, la encarnación viva de la muerte y la locura colectivas. 17:50. Viene a por mí, a por la última que aún se resiste. Oigo sus pasos en el pasillo. El coro se hace más fuerte, el canto de Erebus. Tan tentador, tan... No, debo advertir, La entrada se interrumpía. Más allá solo había líneas caóticas de código e interferencias. Me recliné en la silla, intentando asimilar lo leído. Campo necrofantómico, cosiendo cuerpos y almas. Masa singular. Mente colectiva nacida de la muerte. Era una locura, pero lo explicaba todo. Los ojos vacíos de la procesión, su indiferencia al dolor, la absorción de nuevas víctimas, la presión mental. Y explicaba la voz de Marco. No era una alucinación. Su conciencia, su eco, ¿podría haber sido absorbido también por un campo similar allí, en Bolivia? ¿O la masa aquí, en Yellowstone, simplemente usaba mis recuerdos, mis puntos más dolorosos,
¿Para quebrarme? Miré la pantalla de la consola. Además del archivo de Carson, había otros datos: lecturas de sensores, actividad sísmica, mediciones energéticas de la corriente oscura. El flujo era inestable, su potencia aumentaba, y creaba una resonancia con la estructura geológica de la meseta. Si ocurría una liberación, nadie podía predecir las consecuencias. Quizás una reacción en cadena que convertiría todo el supervolcán de Yellowstone en una gigantesca masa singular. Había que salir, y había que destruir a esa cosa, o al menos sellar el pozo. En ese momento, oí un sonido detrás de mí, no el susurro del coro, sino un pesado y húmedo chapoteo y un chirrido. Me giré bruscamente. Desde la oscuridad de la caverna, desde la masa central, se separaba algo, un largo tentáculo multiarticulado hecho de carne y huesos entrelazados, coronado por algo parecido a una garra. Se arrastraba lentamente hacia mí por el suelo, dejando un brillante rastro de baba, y detrás de él se formaba otro. Y otro. La masa singular me había detectado. La caza había comenzado. La adrenalina inundó mi sangre, ahogando el ruido mental y las náuseas. Salté, volcando la silla, y abrí fuego contra el tentáculo que se arrastraba hacia mí. Las balas de la H&K calibre .45 desgarraron la carne pálida y nudosa, dejando heridas humeantes de las que emanaba un líquido oscuro y espeso. El tentáculo se sacudió, se detuvo un instante, pero luego continuó su avance, arrastrando la parte dañada. Era increíblemente resistente. Comprendí que disparar a los apéndices era inútil. O destruía la masa central, lo cual era imposible con mi arma, o huía. Elegí lo segundo. Saliendo de un salto del nicho, corrí de vuelta hacia el descenso al túnel. La masa reaccionó al instante. Varios tentáculos, extremidades más, se separaron de la colmena central y se lanzaron a cortarme el paso, moviéndose con una velocidad aterradora. Se deslizaban por las paredes y el techo, ignorando la gravedad. El coro en mi cabeza rugió de furia y hambre. «Atrapar, retener, absorber, no escaparás». Zigzagueaba entre estalagmitas y charcos de baba, disparando sobre la marcha para frenar a los perseguidores. Uno de los apéndices azotó el aire cerca de mi cabeza, rociándome con una baba fría y apestosa. Otro intentó agarrarme la pierna, pero logré saltar a un lado. En ese momento, mi auricular cobró vida de repente. Un brusco crujido de estática y luego una voz, distorsionada, entrecortada pero reconocible. La voz de la doctora Carson. «Caich, ayuda, estamos aquí, dentro, duele tanto, libéranos». Tropecé, casi cayendo. Carson. ¿Su conciencia aún estaba viva dentro de la masa? ¿O era otra trampa del monstruo, usando su voz para confundirme, para hacerme parar? «Mátalo, Cage. Destrúyelo. No dejes que se extienda». La voz de Carson cambió a un grito lleno de dolor y desesperación, y luego de nuevo a un susurro monótono. «Oh, únete. Sé con nosotros. Aquí hay paz. Ayúdanos. Sé nosotros». La voz se cortaba, saltaba, se mezclaba con otras voces del coro. Una trampa. Definitivamente una trampa. El monstruo jugaba conmigo, usando los últimos restos de la personalidad de Carson. Alcancé la entrada del túnel y me zambullí en el estrecho pasadizo que conducía hacia arriba. Aquí, a los tentáculos les resultaba más difícil maniobrar. Corrí escaleras arriba por los toscos peldaños, oyendo detrás de mí el chirrido y el chapoteo de la criatura perseguidora. El brillo azul aquí era más débil, pero el coro aún sonaba en mi cabeza, aunque más bajo. La voz de Carson irrumpía periódicamente a través de las interferencias, ora suplicando ayuda, ora instándome a rendirme. No miré atrás. Tenía que llegar al ascensor. Era la única oportunidad de salir de este infierno. El túnel volvió a serpentear. Reconocí el lugar donde había descubierto la pared falsa. Ahora el pasadizo era evidente. Corrí por el corredor, orientándome por mis marcas de tiza, que ahora conducían en la dirección correcta.
El perseguidor no se quedaba atrás. Oía su pesada respiración, o lo que fuera ese sonido, muy cerca. Delante apareció el rectángulo salvador del ascensor del pozo. Las puertas estaban abiertas, tal como las había dejado. Me lancé hacia él, recargando la pistola al mismo tiempo. Desde la curva apareció el primer tentáculo. Se lanzó hacia mí como una serpiente. Disparé varias veces, apuntando a la base, pero eso solo lo ralentizó un poco. Salté a la jaula del ascensor, golpeé el botón nivel superior. Las puertas comenzaron a cerrarse con un chirrido. En el último segundo, el tentáculo logró colarse por la rendija. La garra arañó la reja metálica, intentando agarrarme. Retrocedí hasta la pared más alejada de la jaula. Las puertas se cerraron, atrapando el extremo del apéndice. Se debatía y retorcía fuera, intentando ensanchar la abertura. El ascensor se sacudió y comenzó a subir lentamente. Miré el trozo de carne retorciéndose, atrapado por las puertas. Todavía estaba vivo. Pulsaba con una luz azulada. Y entonces vi cómo, desde la oscuridad del túnel hacia el ascensor, se movía el resto del cuerpo. La masa formaba a partir de sí misma una especie de criatura aracnoide, usando varios tentáculos como patas, y se acercaba rápidamente al pozo. ¿Iba a trepar tras de mí por los cables o por las paredes? Miré el apéndice atrapado por la puerta. Empezó a cambiar de forma, a adelgazar, a filtrarse a través de la estrecha rendija, como si no estuviera hecho de carne y hueso, sino de un líquido viscoso. Intentaba penetrar en la jaula. El coro en mi cabeza volvió a intensificarse. No irás a ninguna parte. Serás nuestro. El canto de Erebus te alcanzará. Miré hacia arriba, al techo del pozo que se alejaba lentamente. Tenía que idear algo. Rápido. Simplemente subir no era suficiente. Esa cosa encontraría la forma de salir. Había que detenerla aquí, sellarla, destruirla. Mi mirada cayó sobre la caja de emergencia en la esquina de la jaula del ascensor. Herramientas, un extintor y varios bidones con la etiqueta combustible termorreactivo, inflamable. ¿Combustible para las perforadoras de Carson o para el generador de emergencia del ascensor? No importaba. Lo principal era que era combustible. La idea nació al instante. Arriesgada, desesperada, pero quizás la única. El ascensor subía lentamente, chirriando sus cables. Tras la puerta de reja, en la penumbra azul del pozo, vi cómo la monstruosa criatura, engendrada por la masa, comenzaba a trepar por la pared, aferrándose a cables y salientes de roca. Se movía rápido, acortando la distancia inexorablemente. El apéndice que se filtraba en la jaula se hacía cada vez más grueso, formando ya no solo un tentáculo, sino una especie de cabeza grotesca con múltiples ojos. El coro en mi cabeza alcanzó un crescendo, intentando paralizarme con miedo y promesas. No había tiempo para pensar. Agarré los bidones de combustible termorreactivo, un líquido espeso y aceitoso con un fuerte olor químico. Comencé a rociarlo por el suelo de la jaula del ascensor, las paredes, las puertas de reja. Rocié especialmente generosamente el apéndice retorcido, que ya casi había entrado por completo. Siseó, la carne comenzó a burbujear por el contacto con el químico agresivo, pero no retrocedió. Luego, el iniciador. En la caja de emergencia no había nada adecuado, excepto bengalas de señales. Poco fiable. Rebusqué en mis bolsillos. ¿Un mechero? ¿Numbers cerillas? Demasiado lento. Y entonces recordé las baterías de litio de mi escáner de actividad anómala y la linterna de repuesto. Potentes, de alta capacidad energética. Un cortocircuito podría producir una chispa suficiente e incluso una pequeña explosión. Rápidamente saqué varias baterías. Rompí sus carcasas con la culata de la pistola, dejando al descubierto los contactos. El ascensor continuaba subiendo, pero la criatura en la pared del pozo ya estaba cerca, unos 20 metros más abajo, no más. Sus múltiples ojos me miraban directamente, irradiando un odio frío e inhumano. Había que calcular el momento.
No quería simplemente prender fuego al ascensor, sino también hacerlo caer sobre la criatura, provocando un derrumbe en el pozo. Miré el indicador de pisos. Nos acercábamos al nivel menos 500 metros, suficientemente alto para que la caída fuera fatal. Fijé una de las baterías rotas en la pared de la jaula, conectándole un trozo de cable arrancado del panel de control del ascensor. Pelé el otro extremo del cable. Este sería mi detonador. La criatura ya estaba debajo de nosotros. Se preparaba para saltar al techo del ascensor. Vi cómo se tensaban sus extremidades tentáculos. «Adiós, Marco», susurré, aunque sabía que no era él. «Y adiós, Carson». Cortocircuité los contactos del cable en los terminales de otra batería rota. Un destello brillante, una lluvia de chispas, una fracción de segundo, y el combustible termorreactivo estalló con un rugido ensordecedor. Las llamas envolvieron instantáneamente toda la jaula del ascensor. El calor era insoportable. Salté hacia la pared más alejada, cubriéndome la cara con las manos. El apéndice que se filtraba aulló, o me lo pareció, y ardió como una antorcha, convirtiéndose rápidamente en un tizón carbonizado. Pero eso era solo el principio. Desenfundé la pistola y abrí fuego contra los mecanismos de sujeción de los cables sobre mi cabeza. Los nodos de acero, debilitados por el calor, cedieron bajo la lluvia de balas. Se oyó un ensordecedor chirrido de metal desgarrándose. La jaula del ascensor, convertida en una bola de fuego, se precipitó hacia abajo. Logré agarrarme a la escalera de emergencia que corría a lo largo de la pared del pozo, un instante antes de que la plataforma desapareciera bajo mis pies. Una ráfaga de aire abrasador casi me arroja al vacío. Quedé colgado de los peldaños oxidados, viendo cómo el ataúd de fuego se precipitaba al abismo. Se estrelló directamente contra la criatura que trepaba por la pared. Se oyó un aterrador y polifónico grito de dolor y furia que resonó por el pozo, mezclándose con el rugido de las llamas y el estruendo. La explosión del combustible y las baterías provocó la detonación de metano o algún otro gas acumulado en la profundidad. La bola de fuego se expandió, golpeando las paredes del pozo. Comenzó el derrumbe. Piedras, trozos de hormigón, metal retorcido cayeron hacia abajo, arrastrando consigo los restos ardientes del ascensor y, con suerte, de la monstruosa criatura. El pozo se estremecía, amenazando con sepultarme bajo toneladas de roca. Sin perder un segundo, comencé a trepar por la escalera de emergencia. Manos y piernas temblaban por la tensión y el horror vivido. La escalera era vieja, oxidada. Algunos peldaños se tambaleaban. Abajo rugían las llamas y retumbaba el derrumbe. El aire se llenaba de polvo y humo. Trepaba, ignorando el dolor en las manos quemadas, la tos que me desgarraba los pulmones y el miedo. Trepaba hacia arriba, hacia la luz salvadora del nivel superior, hacia la salida de este infierno. El coro en mi cabeza se había calmado. O la explosión y el derrumbe habían dañado la fuente del campo, o simplemente había subido lo suficiente. Solo quedaba el zumbido en mis oídos y el latido de mi propio corazón. 500 metros por una escalera vertical bajo el acompañamiento de un pozo que se derrumbaba. Fueron los 500 metros más largos de mi vida. Finalmente, vi frente a mí la plataforma del nivel superior y las puertas abiertas del hangar. Reuniendo mis últimas fuerzas, salí del pozo y me derrumbé sobre el suelo de hormigón, jadeando y tosiendo. Estaba vivo. Había salido. ¿Pero a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo? Yacía sobre el frío hormigón del hangar, intentando recuperar el aliento. Los pulmones me ardían por el humo y el polvo. Todo el cuerpo me dolía. Las manos estaban cubiertas de quemaduras y rasguños. El pozo a mi espalda seguía zumbando y temblando. El derrumbe aún no había terminado, pero lo principal era que estaba arriba. «¡Jefe! ¡Cash! ¡Está vivo!». Sawyer corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de ansiedad y alivio. «Dios, ¿qué pasó ahí abajo?». El estruendo fue como si un volcán hubiera despertado. «Casi».
respondí con voz ronca, levantándome con su ayuda. Ahí abajo. Es el infierno. Tenemos que largarnos de aquí, inmediatamente. Sigue sin haber comunicación, informó Sawyer, ayudándome a caminar hacia la salida del hangar. Cero absoluto. La tormenta no amaina. Salimos al exterior. El viento había amainado un poco, pero del cielo caía algo extraño. Ni nieve ni lluvia. Una ceniza ligera y grisácea, parecida a las esporas de un hongo gigante. Giraba lentamente en el aire, cubriendo la tierra con una fina capa. ¿Qué es esto? Sawyer extendió la mano con perplejidad, atrapando las ingrávidas escamas. Las consecuencias, dije sombríamente, mirando al cielo. Una emisión resonante del pozo, partículas del campo de Thanatos o simplemente polvo de la roca destruida. No lo sé, pero respirar esto seguro que no es bueno. Me subí el cuello de la chaqueta, cubriéndome la nariz y la boca. ¿Dónde está el transporte de emergencia? La moto de nieve está en el bloque de servicio, según las instrucciones. Depósito lleno, kit de emergencia en su sitio, respondió Sawyer. Rápidamente llegamos al bloque de servicio. Encontramos la moto de nieve, un potente modelo militar, y cargamos en ella las mochilas y los restos del equipo de Sawyer. Me senté al volante. El técnico se acomodó detrás. ¿Ahora a dónde, jefe? ¿A la pista de helicópteros? Number demasiado lejos. Y no se sabe si Wells podrá aterrizar con este tiempo y estas interferencias. Tenemos otra opción. Consulté el mapa que, previsoramente, había cogido del edificio administrativo. Búnker de emergencia de la ASP, Tormenta 26, a unos 15 kilómetros al noroeste. Según el esquema, debería haber un canal de comunicación cifrada resistente a las interferencias. ¿Un búnker? No sabía que hubiera uno aquí. Las instalaciones de clase púrpura siempre tienen refugios de respaldo en caso de catástrofe. Solo los conocen la alta dirección y los operativos de nivel gamma y superior, expliqué, arrancando el motor de la moto de nieve. El potente motor rugió. Los faros arrancaron de la penumbra grisácea la ceniza que caía y el páramo nevado. Salimos disparados del complejo Penumbra 10, dejando atrás el zumbido del pozo en destrucción y el siniestro resplandor azul que aún se filtraba débilmente por las rejillas de ventilación del hangar. La nieve cenicienta nos azotaba la cara. La visibilidad era mala, pero conducía la moto de nieve con seguridad, orientándome por la brújula y las apenas visibles balizas que debían marcar el camino hacia el búnker. Tras una hora de carrera frenética por terreno accidentado, vimos el objetivo. Una discreta estructura de hormigón que sobresalía de la nieve al pie de un acantilado. La escotilla estaba camuflada como una roca, pero el escáner de mi ordenador de muñeca captó la débil señal de una baliza de emergencia. Rápidamente limpiamos la nieve y abrimos la pesada escotilla. Hacia abajo conducía una estrecha escalera metálica. Al bajar, nos encontramos en una estancia pequeña pero bien equipada. Literas, reservas de comida y agua, sistema de filtración de aire y, lo más importante, un terminal de comunicaciones de largo alcance. Sawyer se lanzó inmediatamente hacia él. «¡Hay señal! Débil pero estable. El canal cifrado Cerbero está activo. Llama a Reyes. Prioridad Aleph. Informa de la situación. Instalación Penumbra 10, comprometida por anomalía clase Omega. Personal presuntamente asimilado. Fuente de la amenaza. Campo necrofantómico, corriente Erebus. Formando entidad colectiva masa singular. Recomiendo activación inmediata del protocolo Tierra Quemada». Sawyer tecleaba rápidamente el mensaje. Sus dedos volaban sobre el teclado. Pocos minutos después llegó la respuesta. Corta, lacónica, al estilo de Reyes. Recibido Cage. Protocolo Tierra Quemada activado. Plataforma orbital Martillo de Thor, ya en posición. Barrena de plasma impactará coordenadas de la fisura en 15 minutos. Objetivo: cauterización de la fisura, destrucción total de la instalación y contención de la propagación del campo. Se les ordena permanecer en el búnker, Tormenta 26,
Hasta nuevas órdenes. Protocolo de cuarentena nivel púrpura 7, en vigor. Felicidades por sobrevivir. Fin de la comunicación. Leí el mensaje por encima del hombro de Sawyer. Barrena de plasma. Ataque orbital. La ASP no iba a arriesgarse. Habían decidido quemar esta plaga con hierro al rojo vivo. O con plasma. 15 minutos, murmuró Sawyer, mirando el temporizador en la pantalla. Nos sentamos en silencio, escuchando la quietud del búnker. Fuera seguía cayendo la nieve cenicienta. Cerré los ojos, intentando ahuyentar las imágenes de la masa pulsante, los ojos vacíos de la procesión, las voces de Marco y Carson. ¿Había logrado detener a la criatura? ¿O solo la había enfurecido, provocado la emisión? ¿Sellaría el ataque de plasma la fisura? ¿O lo empeoraría todo? Exactamente 15 minutos después, la tierra bajo nuestros pies tembló perceptiblemente. Un zumbido sordo y potente llegó desde fuera, incluso a través del espesor del hormigón y la roca. El impacto. El martillo orbital de la agencia había dictado sentencia. En el monitor de comunicaciones se apagaron todos los indicadores de actividad de la zona Penumbra 10. Silencio total. ¿Ha terminado todo? Zrenia preguntó Sawyer con esperanza. Quizás, respondí, pero no sentía ninguna certeza. Miré mis manos quemadas. Quizás esto solo sea el principio. Nos quedamos en el búnker, aislados del mundo por la cuarentena y la tormenta de nieve, esperando nuevas órdenes. Pero incluso aquí, en relativa seguridad, me parecía oír un susurro bajo, apenas perceptible, al borde del oído. ¿O era solo un zumbido en mis oídos? Un mes después, Cayos de Florida. El paraíso en la tierra, como dicen los folletos publicitarios. Las palmeras se mecen perezosamente con el viento. El agua turquesa del océano acaricia la arena blanca. El sol aprieta tanto que la piel se cubre instantáneamente de sudor. Estoy sentado en la terraza de mi pequeño bungalow en Cayo Largo, saboreando un ron helado con lima y observando los barcos pesqueros que regresan con la captura. El olor a sal, yodo y pescado frito flota en el aire. Es exactamente lo que soñé durante todos esos malditos 10 años en la ASP. Tranquilidad, calor, vida normal. Reyes cumplió su palabra. Tras 2 semanas de cuarentena e interrogatorios agotadores en un cubículo estéril en algún lugar de Nevada, me dieron oficialmente de baja. Síndrome de estrés postraumático, variante V, visionario. Rezaba el diagnóstico en mi expediente personal. Una formulación conveniente que permitía atribuir mis relatos sobre la masa singular y el canto de Erebus a alucinaciones y deformación profesional. La instalación Penumbra 10 figuraba oficialmente como destruida por la detonación accidental de un reactor geotérmico experimental. La barrena de plasma desde órbita, por supuesto, no se mencionaba en ninguna parte. Me pagaron una generosa compensación por lesión laboral y me pidieron amablemente que olvidara la dirección de la agencia. No puse objeciones. Compré este bungalow, un viejo barco, cañas de pescar. Intenté pescar, beber ron, escuchar las despreocupadas canciones de los pescadores locales en los bares de la costa. Intenté olvidar el brillo azul del pozo, los ojos vacíos de la procesión, el repugnante chapoteo de la carne absorbida, el coro de voces en mi cabeza. Intenté olvidar la voz de Marco, llamándome desde el corazón del abismo. De día, bajo el brillante sol de Florida, casi lo conseguía. El calor y el ron embotaban los recuerdos. El ruido de las olas ahogaba el eco del pasado. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, cuando cesa el ajetreo diurno, cuando solo la luna ilumina la oscura superficie del océano, vuelvo a oírlo. Un susurro bajo, apenas discernible, entretejiéndose en el rumor de las olas, en el susurro de las hojas de palmera, en el zumbido del viejo ventilador sobre la cama. No es aquel coro ensordecedor que había en la caverna. Es algo más sutil, insidioso, un murmullo polifónico de multitud de voces,
fusionándose en una única llamada infinita. Sé con nosotros, esperamos, recordamos. El canto no ha cesado, solo comienza. Sé con nosotros. Me despierto bañado en sudor frío, el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Me acerco a la ventana, miro el agua oscura. A veces me parece que allí, en la profundidad, parpadean luces azules. A veces, que las olas, al romper en la orilla, susurran mi nombre. Los médicos dicen que son alucinaciones auditivas fantasma, un síntoma clásico de mi TEPTV. Me recetaron pastillas. No ayudan, porque sé que no son alucinaciones. El ataque de plasma de Reyes pudo haber sellado la fisura principal en Yellowstone. Pero, ¿y si la corriente Erebus no es un fenómeno local? ¿Y si existen fisuras similares, flujos similares de energía necrofantómica en otros lugares? Bajo el océano, por ejemplo. ¿Y si el canto de Erebus no es solo la llamada de una colmena específica, sino una ley fundamental de esta energía oscura, que tiende a la unificación, a la absorción, a la singularidad? Me sirvo más ron. Intento ahogar el susurro con alcohol. Miro mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. El rostro cansado y demacrado de un veterano que ha visto demasiado. Y entonces el reflejo cambia. Por una fracción de segundo. El rostro tiembla fugazmente. Los rasgos se difuminan. Y en lugar de un reflejo veo muchos, decenas, cientos de rostros borrosos, fantasmales, mirándome desde la oscuridad del cristal. Los rostros de Carson, Robertson, Paxton, el rostro de Marco, y miles de otros, desconocidos, fusionándose en una única máscara parpadeante. Me miran con una expectación silenciosa, con una promesa. Sé con nosotros. Susurra el oleaje tras la ventana. Me aparto bruscamente, volcando el vaso. El ron se derrama por el suelo de madera de la terraza. El reflejo en la ventana vuelve a ser normal. Solo mi propio rostro, distorsionado por el miedo. Pero sé lo que vi, sé lo que oí. El canto de Erebus no ha cesado. Simplemente ha cambiado de tonalidad. Y todavía me llama. Y un día, quizás, responderé a su llamada. Extracto de informe interno de la ASP. Nivel de acceso. Omicron. Sujeto. Monroe. Cassidy Cage. Exoperativo. ID. 730 ECO 9. Estado. Baja por motivos médicos. TEPTV. Ubicación actual. Cayo Largo, Florida. Observación. Remota. Pasiva. Evaluación. Sujeto muestra signos de paranoia progresiva y alucinaciones auditivas, visuales relacionadas con el incidente. Penumbra 10. Probabilidad de reincidencia de comportamiento peligroso baja. No representa amenaza para la seguridad de la agencia. Se recomienda continuar observación pasiva. No se requieren medidas especiales. Nota del director Reyes. Monroe está oficialmente de baja. Sus informes sobre el incidente deben considerarse consecuencia de psicosis aguda en el contexto de trauma de combate e influencia de factores geomagnéticos, NUPAVOSI, no identificados de la instalación Penumbra 10. Investigaciones adicionales basadas en sus testimonios son improcedentes. Expediente cerrado.